Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre las distintas autoridades e instituciones que habían durante la época de la colonia. Pero primero, para que nos podamos entender bien en qué eran las colonias. Las colonias eran territorios que pertenecían a alguna potencia, a otro país, ya, pero que no necesariamente iban a estar dentro de ese país, estaban lejos. Entonces aquí tenemos distintos tipos de colonias. En rojo están las colonias españolas, todo lo que pertenecía a España. Acá en verde oscuro la colonia que pertenecía al Portugal y así distintas colonias de otros países. También entre lo que eran las colonias españolas tenemos los virreinatos, que eran territorios más importantes, territorios más grandes. Y acá tenemos entre los más importantes el virreinato de Nueva España, actual México, el de Nueva Granada, que es ya Colombia, Venezuela, el virreinato del Perú, obviamente Perú, y el Virreinato de La Plata, ¿ya? Chile pertenecía como Capitanía General al Virreinato del Perú. Entonces tenemos así las distintas instituciones y gobiernos que existían en este tiempo. En España estaba el rey y las instituciones del Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Entonces tenemos así, hablando de España, lo que había allá en España era la corona española, los reyes, el Consejo de Indias, que era la institución encargada de aconsejar al rey, era un grupo indeterminado de personas, ya podía variar, y tenemos la Casa de Contratación, que era la que se ocupaba de todo lo que eran los movimientos eh, comerciales, por así decirlo, ya cuando habían productos que salían de América para España, es decir, en este tiempo había un monopolio, es decir, que solamente se podía comerciar con España. España tenía el monopolio, es decir, los países, las colonias españolas solamente debían comerciar con España, eso es lo que significa monopolio, ya comerciar con uno solo. Entonces, todos estos productos pasaban por la casa de contratación, ya se registraban estas mercaderías que circulaban entre estos dos territorios, ¿ya? Habían juicios comerciales también, las personas, ya fueran esclavos, conquistadores, etcétera, lo que fuera, pasaba por la casa de contratación. Se requería un permiso especial en este caso. En América, ¿qué instituciones y autoridades existían? Tenemos la institución principal, que es la Real Audiencia. Este es el edificio, es el Museo Histórico Nacional que está en la Plaza de Armas, que era la Real Audiencia acá en Chile, ya acá en Santiago. Estuvo en algún momento en Concepción también, pero acá en Santiago estaba la Real Audiencia en la Plaza de Armas. Era un mecanismo, era una institución que se preocupaba de, ya fuera de ver el comportamiento, de regular el comportamiento de las autoridades. También los asesoraban, pero además los vigilaban. ¿Ya? Entonces un gobernador o un virrey no podía comportarse de la forma que quisiera. A pesar de que la Real Audiencia era presidida por el virrey tampoco podía comportarse de cualquier manera, ya que la Real Audiencia como institución también lo vigilaba a él y vigilaba a los gobernadores y a los corregidores, ¿ya? Entonces tenemos así al virrey, que era quien administraba un virreinato, que era lo que habíamos visto aquí antes, los distintos virreinatos, ¿ya? Este es un virrey. Entonces, administraba, era el representante del rey en América, y era el representante del rey en América, pero en su virreinato, no en toda América, sino solo en sus virreinatos, ¿ya? Luego tenemos el gobernador, que administraba un territorio más pequeño, como gobernadores en Chile. El primero fue don Pedro de Valdivia, quien creó un cabildo para que lo eligieran a él gobernador. Es decir, él creó una institución para que esta institución lo designara como gobernador en un principio. Y eso después tenía que ser regulado por el virrey del Perú en su momento, pero él era un gobernador. Siempre el gobernador, recordemos, estuvo bajo el virrey. ¿Ya? Ellos eran nombrados por el virrey. Entonces, en su momento, era Francisco Pizarro quien debía nombrar gobernador a Pedro de Valdivia. Otro gobernador conocido es don Ambrosio Higgins, el papá
de Bernardo Higgins, ¿ya? El padre de la patria, que también llegó a ser virrey del Perú, al igual que también llegó a ser el virrey del Perú don García Hurtado de Mendoza, que recordemos que también fue gobernador de Chile. Entonces ellos normalmente eran cargos en que iban ascendiendo, eran gobernadores de Chile o de algún otro territorio y después iban a ser virreyes, ¿ya? El virrey del Perú. Siempre, ¿por qué? Porque Chile pertenecía al virreinato del Perú, ¿ya? Luego tenemos el corregidor, que era como una especie de alcalde que tenía además atribuciones militares. Uno de los corregidores, y bueno, y también ellos administraron una zona más alejada, ¿ya? A diferencia del gobernador, que el gobernador tenía también características más militares. En su momento, eh, existían, antes de que existieran las gobernaciones, existían las capitanías, bueno, después existieron las capitanías generales. Ya las capitanías generales eran en lo que se convirtió Chile después. Chile era capitanía general. Es decir, Chile era un territorio que estaba aislado, relativamente periférico, pero era grande y contenía y tenía características militares. Eso es lo importante, por eso casi todos los gobernadores de Chile fueron en su momento conquistadores o militares en su momento. Algo muy parecido ocurrió entonces con el corregidor. El corregidor era como un alcalde que administraba el territorio, un territorio más pequeño que una gobernación o que una capitanía general, pero además el corregidor tenía atribuciones militares, ya como policiales. Uno de los corregidores más importantes, más conocidos, es el corregidor Sañartu, de la época colonial, que es como referencia, eh, está muy relacionado con la construcción del puente Calicanto que tenemos acá. Él fue conocido por el tipo de castigos que le daba a la gente. Entonces, por andar, por ejemplo, en estado de ebriedad en la calle, él los castigaba. Les hacía trabajos forzados, uno de los cuales era mandarlos a construir el puente Calicanto. A los reos los mandaba a construir el puente Calicanto, ¿ya? Él también se preocupó mucho por el orden en Santiago, en la época colonial. Eso era un corregidor, ya más de un territorio más pequeño, a diferencia del gobernador. El gobernador era de una capitanía general o de una gobernación, es decir, un territorio más grande, ¿ya? Acá, capitanía general, muy grande. En cambio, en Santiago solamente estaba el corregidor de un territorio más pequeño. Y luego tenemos el cabildo, que el cabildo tiene que ver más que nada con los vecinos. Es como una especie de junta vecinal en la que se tomaban decisiones. Recordemos que cuando Pedro de Valdivia funda Santiago, forma un cabildo para que lo elijan gobernador, pero Santiago era aún muy pequeño, era la plaza de armas solamente. Entonces, así vamos relacionando lo que es la historia de Chile con los distintos cargos que habían, los cargos administrativos que habían en esta época colonial. Después el cabildo se convirtió en algo más grande, pero seguía con las mismas atribuciones, era como una especie de alcaldía, una alcaldía pero que además se preocupaba del orden y la seguridad y de la parte económica, como ya lo vimos también en clases, ¿ya? Entonces, bien, la actividad consiste en realizar un mapa conceptual que tenga todas las instituciones que vimos en este video, todas las que vimos. ¿Ya? Es decir, tenemos el Consejo de Indias, voy a buscar acá, por ejemplo, ya, el virrey, la Real Audiencia, el gobernador, el corregidor, el cabildo, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Recuerden los conectores, ¿ya? Recuerden que los mapas conceptuales, a diferencia del esquema, llevan conectores. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que estén muy, muy bien. Adiós.